Buenos días. Ahora lo que vamos a tratar de explicar es precisamente el concepto de conciencia. El libro en un primer momento menciona la palabra conciencia, pero además le agrega la conciencia interna de Cristo. Es decir, la conciencia interna, esta conciencia del ser, en este estado crístico o este estado de conciencia que nos permite tener mayor conocimiento y mayor constancia del ser de Dios, de la existencia de Dios. Bien, ¿cómo describe todo el libro Un Curso de Milagros la conciencia interna de Cristo? ¿Qué es la conciencia para un cuerpo, para el libro de Un Curso de Milagros? Bueno, tenemos varios elementos importantes. Vamos a empezar por este lado. Primero que nada, hay que ver esto que dice: la revelación inspira a la conciencia interna de Cristo. ¿Sí? La revelación es la que inspira a la conciencia interna de Cristo, y los milagros, su objeto de los milagros es restablecer esta conciencia. Entonces, por un lado, la revelación inspira, y por el otro lado, los milagros restablecen la conciencia interna de Cristo. Esa conciencia interna de Cristo que perdimos al momento de jugar, de dormir y de jugar a separarnos. Bien, ¿qué es la conciencia? Bueno, pues tenemos varios puntos importantes de todo el libro. La palabra conciencia aparece muchas veces, pero estos son los conceptos que aparecen en todo el texto. Dice: conciencia es compartir con otras mentes que la filiación es una. Cuando tú compartes la filiación, ¿sí? La filiación como una, es decir, con otros hermanos, con otros seres que estamos aquí en la tierra, compartir con otras mentes que la filiación es una, que todos somos una familia, esa es una evidente muestra de conciencia. Otro punto importante: comprender, aceptar que soy anfitrión de Dios, que soy su anfitrión, que soy digno de Dios, de Él, que no voy a interferir en su plan y que estoy dispuesto a vivir su plan. Eso también es conciencia. Otro punto de conciencia es el aceptar mi complexión con Dios, que me completo con Dios, que Él es mi completura. Otro punto acá importante que tiene que ver con la conciencia es elegir. Conciencia interna de Cristo es elegir, decidir en favor del cielo. Mis acciones deben estar íntegramente en apoyo al plan de Dios. La conciencia interna de Cristo es reconocer que no sé nada para que el guía de Dios, que es el Espíritu Santo, me conduzca. Cuando yo creo que sé, entonces yo trato de controlar y yo trato de conducir, y es como manejar en la oscuridad. Por eso dice: conciencia interna de Cristo es reconocer que no sé nada para que el guía de Dios me conduzca, para que el Espíritu Santo, yo permita, yo acepte que el Espíritu Santo me conduzca. Aquí abajo dice: la conciencia interna de Cristo es hacer real aquello que no veo manifestando su presencia a través de mí. Hacer real aquello que no veo, ¿sí?, manifestando su presencia a través de mí. A través de mí se manifiesta el ser de Dios, el Espíritu Santo, y eso muestra una conciencia interna de Cristo. La conciencia es aplicar la interpretación del Espíritu Santo a las reacciones de otro. Las reacciones del otro que me pueden afectar, o que yo siento que me puedan lastimar, o que preveo que tal vez me van a doler, simplemente se lo dejo a la interpretación del Espíritu Santo y en Él confío. Esa es parte de la conciencia
Ese es parte del concepto de la conciencia interna de Cristo. El otro es saber que no estamos separados y que ninguno está enfermo. Esa es conciencia interna de Cristo. Otra conciencia interna de Cristo es amar a Dios y a su creación, que somos todos nosotros. Amar a Dios y a su creación. Conciencia de Cristo es irradiar la puerta de Dios hacia afuera, irradiar la paz de Dios hacia afuera. La siguiente, un estado de conciencia interna de Cristo es un estado que induce a la acción. Un acto de conciencia es un acto, es un hecho, es un facto, ¿sí? Pero este estado, ¿sí? Este estado es precisamente la conciencia interna de Cristo. Vamos al siguiente, que dice, vamos a poner aquí, dice, la conciencia es saber que el espíritu es el altar de la verdad, ¿sí? No es el cuerpo, es el espíritu el altar de la verdad. La siguiente dice, conciencia de Cristo es inocencia, es saber que el mal no existe, es decir, el Hijo de Dios es inocente. Eso es súper importante. Y, el saber o tener esta conciencia que no hay maldad. Dice más abajo, ser consciente es aprender y querer aprender. Esa conciencia de Cristo, interna de Cristo, es aprender y querer aprender. La conciencia de Cristo también es reconocer la luz de Dios en mí y en ellos. Voy a bajarle un poco la música. Dice, es reconocer la luz de Dios en mí y en ellos. O sea, filiación. Conciencia interna de Cristo es su expresión. La expresión de la conciencia interna de Cristo son los milagros. Los milagros que tienen que ver con nuestra hermandad. A través de los otros es donde se van a desarrollar los milagros. Y esta conciencia es la expresión, ¿sí? Su expresión de la conciencia son los milagros en la vida. Otro punto importante de la conciencia interna de Cristo es que es el estado, la conciencia es el estado natural a restituir. Donde venimos, ahí hay que regresar. La conciencia interna de Cristo es el conocimiento que reemplaza la percepción. Es el conocimiento que reemplaza la percepción. La percepción, recordemos, es ego. Y cuando viene la percepción perfecta, simplemente es conocimiento. La conciencia interna de Cristo es conocer la verdad. La conciencia interna de Cristo es conocerte a ti mismo. Qué importante es esto. También la conciencia interna de Cristo es reconocer que la separación nunca tuvo lugar. Y tenemos más puntos de este lado. Vamos a ver, dice aquí. Conciencia de Cristo es saber que no es posible estar separado de Dios. Ese es tener conciencia de Cristo, interna de Cristo. Otra es una mente, conciencia interna de Cristo es una mente sin dudas, unificada, consciente de la plenitud del reino. Conciencia interna de Cristo es saber que eres perfecto. Conciencia interna de Cristo es saber que existimos en el tiempo. Y esto es súper importante, que hace referencia también a la filiación. Existimos en el tiempo, sí, unos con otros y unos para otros. Es importante, aquí se resume perfectamente el término o el concepto de filiación en estos elementos de la explicación de la conciencia interna. Existimos en el tiempo, unos con otros, yo con los demás y yo para los demás. Es
importante. Esta es la primera gran lección de un curso de milagros. La siguiente, la conciencia interna de Cristo también convierte a la mente en un instrumento creador, cuerdo y equilibrado, no demente, que es lo contrario, como lo hace el ego. Convierte a la mente en un instrumento creador, cuerdo y equilibrado. El siguiente, la conciencia interna de Cristo es un compromiso con lo eterno, porque procede de Dios. Y otro punto importante, conciencia de Cristo, interna de Cristo, es tomar el llamado de Dios, reconociendo su existencia. Y el siguiente, la conciencia interna de Cristo, es formar parte de la filiación. Bueno, pues ahí está todo el concepto extraído del libro Un curso de milagros en relación a la conciencia, al concepto de la conciencia, que nos va a permitir aclarar bastantes puntos de la intención y de los objetivos del libro Un curso de milagros, que espero que lo hayan disfrutado. Recuerda que Dios te bendice siempre.